Familia, nuevo tutorial de Luban 3D. ¿Qué ven en pantalla? Un mandala en la parte central de esta publicación ahora mismo con tres alturas de capas variables, tres cambios de color que hemos generado por el Prusa Slicer, pero súper importante. Primero tenemos que trabajar descargando la imagen, cargándola en Luban 3D y en cuestión de segundos podemos trabajar con lo que es las capas, el método en inglés como lo tenemos en Luban 3D en este caso, layering. Vámonos a ir directamente a Luban 3D para explicarle todo el paso a paso cómo he generado este archivo súper fácil, sencillito y rápido de poder hacer. Quiero hacerle un pequeñito spam por si hay días que no sabes qué imprimir, piezas funcionales, piezas decorativas, algo para recordar. Les dejo aquí abajo el canal de 3D Printing Project, donde todas las semanas están sacando publicaciones, diferentes archivos con enlace a piezas de impresión. Empezamos. Tener en cuenta que utilizando Google, que es súper potente la cantidad de imágenes que nos podemos encontrar totalmente gratis, así como vieron lo que fue en la intro, el mandala que he estado sacando con tres colores. Bueno, buscar un poquitico por Google la cantidad de opciones y colores, combinaciones que podríamos trabajar y podríamos sacar. Tener en cuenta un tic, un pequeño truquito, un dato que les voy a comentar. Aunque vean toda esta serie de imágenes que tenemos aquí del lado izquierdo, si vamos a seleccionar esta, luego tenemos otro tipo de imágenes relacionadas muy similares a las que hemos abierto que no tienen que ver con las iniciales que nos mostraba Google en su categoría, en su banco de imágenes. Así que bueno, a medida que vayamos viendo imágenes, es para pasar horas realmente, quedarnos aquí en el ordenador dedicando muchísimo tiempo con la cantidad de cosas que podemos trabajar. Punto 1, súper importante. Vamos a trabajar con Luban para poder generar esto con el sistema layering, con el método de extrusión que ya les voy a explicar. Súper importante. Los mandalas, simplemente las imágenes que van a ver, tomarlas como referencias para poder sacar lo que son el tema de los colores. Pero tener en cuenta que para Luban vamos a necesitar mandalas en blanco y negro. Así que bueno, poder colocar blanco y negro, lo dejamos así. Y tenés aquí muchísimas opciones de mandalas para descargar. Vamos a cambiar a tenerlo texto blanco y negro. Vamos a colocarlo directamente todas las frases. Vale, tienen aquí unas opciones muy similares a las que vamos a trabajar. Otras un poquitico más complejas, más complicadas. Tener en cuenta que más complicadas lo que vamos a hacer es más alturas de capas, más cambios de color y un mandala lógicamente un poco más vistoso, lo que veamos con la cantidad de colores que le vamos a pasar. Bueno, directamente, para no extendernos, ya tenemos el Luban abierto, nos vamos aquí a la parte de crear. Seguimos trabajando en la parte de los tutoriales de Photomagic. En este punto lo que nos vamos a ir es a la parte de, habíamos hablado de extrusión en uno de los capítulos anteriores, y vámonos ahora aquí al layering, que lo ven de este lado. Nos vamos al banco de imágenes que ya hemos descargado yo previamente. Si me habrás visto y se me sigues en YouTube, súper importante que puedas tener la campanita activada, porque hace unos días hice una emisión, un pequeño directo, un live de 1 hora, y estuve comentando así por encima, a grosso modo, un poco diferentes opciones, y parte de los puntos que estuvimos tratando de manera muy rápida fue el tema del layering. Por eso lo quería ahora exponer y explicarlo de una manera más rápida y más cortica. Este que ven aquí, pueden trabajar, ya creo que se pueden ver aquí con tres capas de este lado, tres imágenes, nos va a separar tres archivos STL, en este caso 1, 2, luego lo que es la parte central. Luego lo que es este agujerito, bueno, tener en cuenta que podemos modificar aquí, lógicamente, como lo que hemos hablado en los modelos anteriores, el tamaño, la altura de capa, el offset, la expansión, las esquinas redondas según la imagen, la fórmula, la forma exactamente, si queremos trabajarlo con un triángulo. Yo en este caso iba a trabajar no frame, trabajando con el mismo formato que tenemos ya de la imagen. Así que bueno, que nos sale un agujero en la parte central. Bueno, tener en cuenta que aquí tenemos que darle la parte sólida a lo que es la base. Seleccionamos sí para que podamos tener totalmente rellena eso. Así que esto lo podríamos sacar con tres colores directamente. Vamos a dar a Save Model. Y en cuestión de minutos, lo que vuelvo, insisto, y me mantengo en la línea en lo que he estado comentando, la facilidad de poder trabajar con Luban, es que yo creo que en menos de 5 minutos ya tenemos los tres archivos STL creados, generados y enviados directamente a Prusa Slicer para hacer los cambios de color. Vamos a trabajar con la imagen con la que yo he estado sacando, esta que ven aquí en pantalla, un par de segunditos mientras nos carga la imagen. Vamos a ver si está procesando un poco. Vamos a ver, vale, ya la tenemos por aquí directamente. Tener en cuenta lo sencillo y lo fácil que es. Ahora mismo aquí tenemos 1, 2 y 3 para la parte central. Esta parte central va a tener esta zona interna, justo como en el proceso de impresión. Ahora aquí que les dejo en un lateral de pantalla para que vean que estaba haciendo el cambio de color de la primera base, ya luego el segundo color, y la verdad que quedó súper guapo. Se puede combinar colores, algo más que cambie, algo más que realce. Tener en cuenta que el segundo color yo creo que es el que más predomina, así que necesitaríamos un color más fuerte. Nos vamos a guardar Save Model, ya lo tenemos aquí con los parámetros, así que bueno,
Tener en cuenta si quieres modificar aquí luego cada una de las capas, va modificando un poco la altura, si le quieres más grosor. Luego súper importante que sepas colocar cada uno de estos parámetros, estos 3 STL, perdón, directamente en el Prusa Slicer. Vamos a dejarlo así, guardamos directamente Save Model, tenemos aquí en la carpetica Luban los ejemplos que estábamos trabajando estos últimos días en el caso de los tutoriales. Vamos a pasar a abrir ahora mismo Prusa Slicer 2.4, que es con el que estamos trabajando, para que puedan ver un poco el proceso mientras hacemos la apertura de los archivos. Bueno, vamos a cambiar por aquí. Estamos configurando piecitas para el tema del multicolor. Vale, ya tenemos abierto el Prusa Slicer, así que bueno, vamos a abrir los archivos. Tener en cuenta la carpeta donde la hemos generado y lo que les comentaba, la base en el archivo 1, el número 2 la parte central con los agujeritos que les había mencionado anteriormente y la número 3 para la parte superior. Así que bueno, vamos a importar lo que es cada uno de los archivos, el 1, el 2, importamos los 3. Tener en cuenta que tal como tenemos los archivos, si vamos a trabajar estos de esta forma, no vamos a poder modificar lo que es la parte de las alturas. Tener en cuenta que aunque vayamos trabajando y le demos aquí a 4, no se va a modificar. Era el punto que estuve mencionando justamente en el live que estuve haciendo en YouTube para poderlo explicar. Súper importante. Importamos lo que es la base número 1, el primer archivo, y vamos a ir a botón lado derecho y tenemos que darle añadir pieza, cargar, para que pueda hacer una subdivisión, van a ver aquí, de lo que es el archivo, el original, el 1. Así que bueno, en este momento ya podríamos seleccionar el archivo 2, tener en cuenta que está en base 0 y ya podríamos trabajar directamente para ir subiendo la altura. Creo que se puede apreciar aquí. Vamos a ir trabajando y así podemos ver lo que es la diferencia de colores. Volvemos a seleccionar archivo número 1, botón lado derecho, añadir pieza, cargamos y nos vamos con el archivo número 3. Tener en cuenta luego lo que es las alturas para que se pueda notar un poco. Volvemos a tener seleccionado el archivo número 3 y seleccionamos en este punto la altura. Y ya creo que se puede ver aquí para hacer los 3 cambios de colores. Ya luego todo el proceso de laminación, súper sencillito con el tema del Prusa Slicer. Laminamos y podemos ir generando, viendo en pantalla dónde tendríamos que hacer el cambio de color de cada uno de los 3 archivos para poder mandar a imprimir como lo que están viendo en pantalla con los 3 cambios de colores que hemos hecho en este caso. Así que bueno, ya luego si queréis para otro capítulo les estaré explicando. Si les está gustando esta serie de tutoriales, yo creo que no está de más que te puedas suscribir, compartir el contenido, ¿verdad? La única forma que entre todos me puedan un poquitico seguir apoyando y vamos a seguir sacando más tutoriales, ¿vale? Vamos a ir subiendo por aquí para que vean el cambio de color y ya empezaría por aquí. Cuando termine de hacer la zona del relleno, vamos a acercarnos aquí para que puedan ver un poco. Vale, ya acabaría en esta parte, ven que cambia aquí lo que es la dirección de las últimas capas, cambiaría en este lado aquí y ya cuando tenemos esta aquí que podemos pasar a colocar, añadir el cambio de color. Vamos a añadir otro colorcito por este lado, cambiaría, empezamos a subir y tener en cuenta que ya cuando hace este cambio justamente que vemos aquí, creo que se ve el cambio de las líneas, ya podemos hacer nuestro último cambio de color. Vamos a cambiar por aquí. Y así es fácil y sencillo, en menos de 5 minutos, como les he comentado, podemos mandar a imprimir el mandala, ¿verdad? De una forma súper sencilla. Si queréis algo para el tema de decoraciones, tened en cuenta que esto es un simple ejemplo, el tema del mandala. Luego se puede utilizar imágenes en otros colores, otro tipo de imágenes, carteles de publicidad, imágenes descargadas simplemente de Google y poderlas extruir en cuestión de minutos y mandarlas a imprimir. Y bueno, tener un poquitín de paciencia con el tema de estos cambios de colores que ya suele llevar un poco más de tiempo de lo habitual en la impresora. Familia, los veo en un próximo tutorial. No te olvides de suscribirte. Coméntame si alguna vez has hecho impresiones con cambios de color aquí abajo. Quisiera escucharlo. Si sueles hacer impresiones con cambios de colores manuales, si tienes alguna herramienta multicolor. Y nada, pues estaré atento a todos los comentarios y nos vemos en una próxima publicación. Un saludo a todos. Hasta la próxima.